Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. No estaba buscando nada cuando encontré la entrada. No es una forma de decirlo. No llevaba mapas, ni linterna, ni una intención clara. Había salido a caminar sin rumbo, con esa necesidad imprecisa de despejar la cabeza y alejarme, aunque fuera por unas horas, del ruido constante de la ciudad. El mar siempre me había servido para eso. Su sonido, su ritmo, esa repetición inmutable que hace que todo lo demás parezca menos urgente. Ese día, sin embargo, algo no encajaba. Al principio pensé que era cansancio. El mar seguía ahí, reconocible, pero su sonido no era continuo. Había interrupciones breves, casi imperceptibles, como si algo bajo la superficie alterara su movimiento natural. No era un ruido distinto, sino una ausencia. Vacíos donde debería haber continuidad. Me detuve varias veces, intentando encontrar una explicación. Miré el horizonte, las rocas, el cielo. Todo parecía normal, pero mi cuerpo reaccionaba como si no lo fuera. Tenía la piel erizada, no por el frío, sino por una incomodidad sutil y persistente que no lograba asociar a nada concreto. Fue entonces cuando levanté la vista y vi la formación rocosa. La cueva del pirata. Nunca me había interesado demasiado ese lugar. Siempre lo consideré una exageración local, una historia transmitida más por costumbre que por convicción. Pero ese día no parecía un accidente del paisaje. No destacaba por su tamaño ni por su oscuridad, sino por algo más difícil de definir. Presencia. La entrada era estrecha, irregular, apenas visible desde ciertos ángulos. Desde afuera no se veía nada más allá de la primera sombra. No había indicios claros de profundidad ni de estructura interna. Y aún así, el sonido del mar desaparecía al acercarse. No se debilitaba. No se alejaba. Simplemente dejaba de existir, como si la cueva absorbiera cualquier vibración antes de permitirle cruzar el umbral. Me quedé ahí unos segundos más de los necesarios. Dudé, no por miedo consciente, sino por esa sensación incómoda que aparece cuando el cuerpo percibe algo que la mente todavía no entiende. Entré. Los primeros metros fueron normales: humedad, olor a sal, pequeñas gotas cayendo del techo. La luz del teléfono iluminaba lo suficiente para avanzar con cuidado. Cada paso resonaba de forma irregular, como cabría esperar en una cueva natural. Luego, sin un punto exacto que pudiera señalar, el entorno empezó a cambiar. El suelo dejó de ser arena húmeda. Se volvió liso. No pulido por el agua, sino trabajado. Regular. Intencional. Cada paso producía un eco distinto. Seco, uniforme. Me detuve. Bajé la luz. Observé con más atención. No había grietas naturales ni irregularidades propias de la roca. La superficie parecía haber sido modificada. No recientemente, pero tampoco con una antigüedad que pudiera explicar con facilidad. Pensé en túneles antiguos, en estructuras olvidadas, en alguna intervención humana que diera sentido a lo que estaba viendo. La idea no duró mucho. El túnel no terminaba. No se bifurcaba. Descendía. La pendiente era leve, casi imperceptible, pero constante. No había corrientes de aire ni cambios de temperatura que indicaran una salida cercana. Solo esa sensación creciente de estar yendo cada vez más abajo. Cada paso se sentía más pesado. No en el cuerpo, en la cabeza. Fue entonces cuando lo vi. El diario estaba en el suelo, en medio del túnel. No estaba escondido, ni enterrado, ni cubierto de polvo. No parecía perdido. No parecía abandonado. Era como si hubiera sido colocado ahí con precisión. Me acerqué despacio. La cubierta oscura estaba desgastada en los bordes, pero el material era firme. Demasiado firme para ese lugar. Eso fue lo primero que no encajó. Lo segundo fue el símbolo. 3 líneas curvas entrelazadas, grabadas con una precisión que no parecía hecha a mano. A simple vista podía parecer un ojo, pero cuanto más lo observaba, más difícil resultaba fijar su forma en la mente. No era decorativo. No era un dibujo, era una forma, y tenía intención. Lo tomé.
Esperaba sentir humedad, fragilidad, el deterioro típico de un objeto olvidado en una cueva. No fue así. El diario se sentía sólido, casi nuevo. Eso debió haber sido suficiente para dejarlo donde estaba y salir. No lo fue. Lo abrí. Las primeras páginas estaban escritas a mano. La tinta era oscura, consistente, sin signos evidentes de haber sido afectada por el tiempo. La letra era irregular, no por descuido, sino por tensión, como si quien la escribió lo hubiera hecho apurado. O nervioso. Busqué una fecha. 1892. Sonreí de forma automática, aferrándome a la necesidad de encontrar una explicación lógica. Pensé en una réplica, en una recreación histórica, en una broma elaborada. La sensación desapareció en cuanto leí la primera línea. Si alguien encuentra esto, significa que no logré salir. No había dramatismo. No había exageración, solo una afirmación directa. Fría. Real. Seguí leyendo. No estoy enfermo. No estoy delirando. Todo lo que escribiré aquí es real, aunque desearía que no lo fuera. Algo cambió en ese momento. No sabría decir qué exactamente, pero el aire se volvió más denso. El silencio, más profundo. Y por primera vez desde que entré, tuve la certeza clara de que no estaba solo. Levanté la mirada y apunté la luz hacia atrás. Nada. El túnel seguía igual. Vacío. La sensación no desapareció. Volví al diario. Lo que descubrí bajo esta cueva no pertenece a nuestro mundo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque creyera en lo que decía, sino porque una parte de mí empezó a hacerlo. Porque el lugar en el que estaba ya no parecía completamente natural. Y porque el diario no parecía haber estado ahí durante más de un siglo. Seguí leyendo. Hay una entrada. No natural, no humana, tallada con una precisión imposible. Miré el suelo, la superficie lisa. Regular, imposible. El aire volvió a cambiar, más frío, más pesado, más presente. No están extintos, nunca lo estuvieron. Viven bajo nosotros. Observan. En ese momento, la luz de mi teléfono parpadeó. Una vez, luego otra. Y por un instante, todo quedó completamente oscuro. Fue entonces cuando lo escuché. Respiración. No la mía. Otra. Lenta. Profunda. Cerca. Demasiado cerca. Cuando la luz volvió, el túnel estaba vacío. Pero el sonido no había desaparecido, se había detenido. Como si lo que fuera que lo producía ahora estuviera escuchando. Y entonces lo entendí. No era yo quien estaba explorando la cueva. Era la cueva la que me estaba observando a mí. Y el diario no era un registro, era una advertencia. O peor, una invitación. No hay una forma sencilla de explicar por qué seguí leyendo. Cualquier persona razonable habría cerrado el diario, lo habría dejado en el suelo y habría salido de la cueva sin mirar atrás. Eso sería lo lógico. Lo que cualquiera diría que haría al encontrarse con algo así. Yo mismo lo habría dicho, de haberlo escuchado como una historia ajena. Pero hay algo que ocurre cuando uno se enfrenta a lo desconocido en un entorno completamente aislado. Algo que no se puede comprender desde afuera. No es solo curiosidad, ni tampoco valentía. Es una necesidad más profunda, casi instintiva, de entender. Como si ignorarlo fuera peor que cualquier cosa que pudiera descubrirse. Así que seguí leyendo. Descendí el tercer día después de encontrar la abertura. No llevé a nadie conmigo. La caligrafía era distinta a la de las primeras páginas. Más firme. Más controlada. El autor aún parecía conservar dominio sobre sí mismo en ese punto del relato. No por egoísmo, sino porque no habría sabido cómo explicarlo sin sonar completamente demente. Tragué saliva sin darme cuenta. Intenté marcar el camino, pero pronto entendí que no tenía sentido. El túnel no cambia. No ofrece referencias. Es como si hubiera sido diseñado para borrar cualquier intento de orientación. Levanté la mirada del diario por un instante. El túnel frente a mí seguía igual. Liso. Uniforme. Sin marcas. Sin irregularidades. No había pensado en eso hasta ese momento, pero comprendí lo que quería decir. Si dejaba el diario y avanzaba unos metros más, no habría forma de asegurar que pudiera encontrarlo otra vez. Volví a leer.
La entrada se encuentra detrás de una pared que parece sólida, pero responde a la presión en un punto específico. No hay bisagras visibles ni mecanismos evidentes. La piedra simplemente cede. Sentí un nudo en el estómago. Yo no había visto ninguna pared así. Eso solo dejaba dos posibilidades. O aún no había llegado, o ya la había atravesado sin darme cuenta. Al otro lado, el aire cambia de inmediato. No hay humedad ni rastro del mar. Es seco, antiguo, como si ese espacio no hubiera tenido contacto con la superficie en siglos. Respiré con cuidado. El aire en la cueva ya no olía a sal. No había notado cuándo dejó de hacerlo. Las paredes están trabajadas, no talladas con herramientas convencionales, sino moldeadas. No encuentro marcas de golpe ni de corte. Es como si la roca hubiera sido obligada a tomar forma. Pasé la mano lentamente por la superficie a mi lado. Lisa. Demasiado lisa. Avancé durante horas. No hay curvas ni bifurcaciones. Solo descenso. Constante. Ininterrumpido. El tiempo pierde sentido aquí abajo. El sonido también. Mis propios pasos no me pertenecen. Algo en esa frase me resultó inquietantemente familiar. No porque llevara horas ahí dentro, sino porque ya empezaba a sentirlo. La distorsión. La ligera desconexión entre mis movimientos y el espacio que me rodeaba. Las marcas comenzaron a aparecer después de lo que estimo fueron 2 horas. Mi atención se tensó. No siguen ningún patrón que reconozca. No son repetitivas, pero están conectadas entre sí. No son decorativas. Son funcionales. Lo sé, aunque no puedo explicar por qué. Recordé el símbolo de la portada. Levanté la luz y la deslicé lentamente por la pared. Las marcas estaban ahí. No eran idénticas, pero compartían una lógica común. Variaciones de la misma estructura, como si formaran parte de un lenguaje que no estaba destinado a ser leído, sino reconocido. No fue hasta que escuché el primer sonido que comprendí que no estaba solo. Mi respiración se detuvo por un instante. No era constante. No era cercano al principio. Era intermitente. Como si algo se moviera a la distancia, deteniéndose, escuchando, avanzando de nuevo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque yo también había escuchado eso. No es un animal. No tiene el ritmo de un cuadrúpedo. Tampoco es humano. Hay pausas que no corresponden a un paso. Hay deslizamientos. Hay momentos en los que parece no tocar el suelo. Apagué la luz del teléfono. No lo pensé. No fue una decisión consciente. Fue instinto. Sentí que la luz me hacía visible, que me convertía en un punto definido dentro de algo que no necesitaba verla para moverse. Permanecí inmóvil durante varios minutos. No escuché nada. Y eso fue peor, porque el silencio no era vacío. Era activo. Era atento. Cuando volví a encender la lámpara, vi las marcas en el suelo. Encendí la luz otra vez. El suelo frente a mí estaba limpio. Demasiado limpio. No eran huellas. No como las conocemos. Eran impresiones alargadas. Como si algo con peso, pero sin una forma definida de pie, hubiera pasado por ahí. Sentí frío. No por la temperatura, sino por lo que implicaba. Continué avanzando, aunque no sabría decir por qué. Tal vez porque en ese punto, regresar no parecía más seguro que seguir. Cerré el diario un segundo. Entendía eso. Lo entendía demasiado bien. El túnel terminó de forma abrupta. No en una pared, ni en un derrumbe, sino en una apertura. Un espacio mucho más amplio de lo que había anticipado, que se desplegaba frente a mí, como si el lugar hubiera estado contenido, comprimido, hasta ese punto exacto. Levanté la luz con cuidado. No era una caverna natural. Eso fue lo primero que entendí. Las dimensiones eran demasiado precisas. El espacio no seguía las irregularidades caóticas de la roca, sino una lógica interna que no lograba descifrar. Las paredes se alejaban hacia los costados y hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad más allá del alcance de la linterna. Columnas. Esa fue la palabra que usó el hombre del diario. Y tenía razón. Estructuras alargadas se elevaban desde el suelo, dispuestas en patrones que no parecían aleatorios, no sostenían nada visible.
No había techo aparente que justificara su presencia. Sin embargo, ocupaban el espacio con una intención clara, como si cumplieran una función que no estaba pensada para ser comprendida desde mi perspectiva. Avancé un paso. El suelo ya no era piedra. Era una superficie oscura, uniforme, que reflejaba la luz de una forma extraña. No como un espejo, sino como si absorbiera parte de ella antes de devolverla. Cada movimiento parecía ligeramente amortiguado, como si el espacio mismo ofreciera resistencia. Sentí un leve mareo, no físico, algo más profundo. El tiempo pierde sentido aquí abajo. La frase volvió a mi mente sin que la leyera. Me detuve. Respiré despacio. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que eran estatuas, figuras alargadas, inmóviles, distribuidas entre las columnas. La luz apenas alcanzaba a delinear sus contornos y mi mente se aferró a la explicación más cómoda. Formas talladas, elementos arquitectónicos, algo inerte. La ilusión duró apenas unos segundos. Uno de ellos se movió. No fue un movimiento brusco, no fue un sobresalto. Fue lento, deliberado, como si no tuviera prisa, como si supiera que no había escapatoria. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La respiración se me quedó a medio camino. Los músculos se tensaron y sentí ese vacío en el estómago que aparece cuando algo rompe una certeza básica. No caminan como nosotros. Las palabras del diario se superpusieron a lo que estaba viendo. La figura no avanzó de forma definida. Su estructura parecía ajustarse con cada desplazamiento, como si no existiera una postura fija que le resultara natural. No era rígida, no era fluida, era variable. La luz tembló en mi mano. Su piel, no puedo describirla con precisión. Entendí por qué. No era piel en el sentido humano, tampoco escamas. Reflejaba la luz de manera irregular, con zonas más oscuras, más profundas, como si la superficie no fuera lo único que estaba ahí. Como si hubiera capas que no alcanzaba a percibir del todo. Un sonido a mi derecha, muy leve, algo rozando la roca. No giré. Sus ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando levanté la linterna un poco más. No eran grandes, no eran grotescos, pero no eran humanos. Verticales, oscuros, profundos, y no se movían como los nuestros. No parpadeaban por necesidad. Se cerraban, en vertical. Y no lo hacían al azar. Lo hacían cuando observaban. Entendí eso sin saber cómo. Ellos no reaccionan a nosotros. Mi pulso se aceleró. Nos anticipan. Sentí una presencia detrás de mí. No un contacto, no aún, sino un desplazamiento del aire. Un peso que no necesitaba tocar para hacerse notar. Mi mente gritaba que me moviera, que corriera, que hiciera cualquier cosa, pero no lo hice. Porque comprendí algo en ese instante, con una claridad aterradora. El hombre del diario no había sobrevivido por suerte, había sobrevivido porque había entendido las reglas. Ellos no cazan, no persiguen, no necesitan hacerlo, porque nosotros vamos hacia ellos. Una de las figuras frente a mí inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto mínimo, pero cargado de intención. No había agresión en su postura, tampoco curiosidad. Era algo distinto. Evaluación. Como si yo fuera el elemento fuera de lugar. Como si yo fuera el objeto extraño en ese espacio. La figura extendió una de sus extremidades, no como un ataque, no con brusquedad. Fue lento, controlado, una invitación, o peor, un reconocimiento. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no en el entorno, no en el sonido, en mí. Como si una barrera invisible se hubiera desplazado apenas, como si una parte de mí ya no estuviera completamente de mi lado, y sin saber por qué, sin entender realmente lo que estaba haciendo. Levanté la mano. No recuerdo haber tomado la decisión. No hubo un pensamiento claro que precediera al movimiento, ni una voz interna que lo justificara. Mi mano simplemente se alzó, lenta, temblando apenas, deteniéndose a medio camino como si todavía existiera la posibilidad de retractarme. No lo hice. El ser frente a mí tampoco se movió. Esperaba, siempre esperando.
Esa fue la primera certeza absoluta que se impuso en mi mente. Ellos no se apresuran, no actúan por impulso. El tiempo, tal como lo entendemos, no parece significar lo mismo para ellos. Mi mano avanzó el último tramo, y lo toqué. La sensación no fue la que esperaba. No era fría, no era húmeda, no era áspera ni completamente lisa. Era firme, pero con una resistencia mínima, apenas perceptible, como si su superficie absorbiera el contacto sin rechazarlo. No hubo una reacción inmediata. No se apartó. No respondió de forma visible. Pero algo cambió. No de manera brusca. No de una forma que pudiera señalar con precisión. Fue una adaptación. Como si mi contacto hubiera activado algo latente. Como si ahora estuviera más presente. Más definido. Más real. Mi respiración volvió de golpe, y con ella el miedo. Pero ya no era el miedo inicial, primitivo, a lo desconocido. Era algo distinto, más profundo, más peligroso. Era la certeza de que aquello no era una ilusión, no era una historia, no era una interpretación errónea. Era real, y yo estaba ahí. Y ellos también. El ser inclinó ligeramente la cabeza hacia el punto donde mi mano lo tocaba. El gesto fue lento, preciso, casi cuidadoso. Sus ojos no se apartaron de los míos. No había agresión en ellos, pero tampoco había empatía, solo atención absoluta. Entonces hizo algo que no esperaba. Se acercó un poco más, no lo suficiente como para invadir completamente mi espacio, pero sí lo suficiente como para que pudiera percibirlo con claridad. El leve reajuste de su estructura, el cambio casi imperceptible en la textura de su superficie, y un sonido, muy bajo, casi inaudible, constante. No era una voz, no era lenguaje, era vibración. Mi mano seguía en contacto con él cuando lo sentí, no en la piel, no como una sensación física convencional. Fue más profundo, una presión leve dentro de la cabeza. No dolor, no aún, solo presencia, imágenes, no claras, no completas, fragmentos, oscuridad, profundidad, estructuras imposibles extendiéndose hacia abajo, mucho más abajo de lo que cualquier formación natural permitiría. Columnas, cámaras, espacios inmensos ocultos bajo capas de roca que nunca deberían haber sido atravesadas. Y movimiento, muchos de ellos. No uno, no dos, cientos. Mi cuerpo reaccionó. Intenté retirar la mano. No pude. No porque el ser me sujetara, sino porque algo en mí no quería soltarlo. La presión aumentó. Más imágenes. La superficie. Personas. Calles. Ciudades. Y luego, ellos. No como los veía ahora. No abajo, arriba. Entre nosotros. No idénticos. No completamente. Pero cercanos. Suficientemente cercanos. Un frío intenso recorrió mi espalda. Entendí. No se escondían. Se mezclaban. Aprendían. Observaban. Mi respiración se volvió irregular. La presión en mi cabeza aumentó apenas un poco más, lo suficiente como para que la idea se volviera insoportablemente clara. Intenté apartarme otra vez, y esta vez lo logré. Di un paso atrás, luego otro. El contacto se rompió. El mundo volvió de golpe, el peso del aire, el sonido del silencio, mi propio cuerpo. El ser no me siguió, no avanzó, no reaccionó, solo me observó. Y en ese momento comprendí algo que me heló la sangre más que cualquier otra cosa hasta entonces. No había terminado. Eso no había sido un ataque. Había sido una presentación. Miré el diario, aún en mi mano. Mis dedos estaban tensos, marcando la cubierta sin que me diera cuenta. Lo abrí de nuevo, casi por reflejo. El contacto no es el final. La letra en esa sección era distinta. Más desordenada, más desesperada. Es el comienzo. Un movimiento en el fondo de la cámara. Más figuras. Inmóviles, pero presentes. Ellos no buscan destruirnos. Mi garganta se cerró. Nos estudian. Sentí el peso de sus miradas. Nos replican. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
Y cuando están listos, la tinta de la última línea estaba profundamente marcada, casi perforando la página. Nos reemplazan. Levanté la mirada, el ser frente a mí seguía ahí. Pero ya no estaba solo. Y esta vez, no estaban observando desde lejos. Estaban más cerca, mucho más cerca. No corrí de inmediato. Y ahora sé que fue lo único que me permitió salir. Porque en ese instante, cuando cerré el diario y sentí el peso de las presencias a mi alrededor, algo dentro de mí entendió que cualquier reacción brusca sería exactamente lo que estaban esperando. No un ataque, no una huida, una confirmación. Mi respiración seguía desordenada, pero hice un esfuerzo consciente por controlarla. Lento. Inhalar. Sostener. Exhalar, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera cruzado un límite del que no sabía si existía retorno, como si no acabaran de observar cada fragmento de mi vida sin pedirme permiso. Levanté el diario, despacio, sin movimientos innecesarios. Ninguno de ellos reaccionó. Eso me confirmó algo. Ya no era una amenaza, ni una curiosidad. Ya había cumplido su función. Retrocedí un paso. El suelo bajo mis pies volvió a sentirse apenas irregular, como si la superficie lisa perdiera su perfección a medida que me alejaba. Di otro paso, luego otro más. El espacio pareció expandirse sutilmente, como si la cámara aceptara mi retirada sin resistencia. No giré, no corrí, no hice nada que pudiera interpretarse como urgencia. Solo me fui, paso a paso. El túnel apareció frente a mí como si siempre hubiera estado ahí. Oscuro, silencioso, esperando. El eco de mis pasos volvió a cambiar, perdiendo aquella uniformidad inquietante. No miré atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, tal vez no seguiría caminando. Los primeros metros fueron los más difíciles. Cada músculo de mi cuerpo pedía correr, escapar, dejar atrás ese lugar lo más rápido posible. Pero recordé las palabras del diario. Si corres, confirmas. Así que seguí caminando. Lento, constante. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. Minutos, horas. El tiempo dejó de tener un significado claro. Solo existía la dirección. Arriba. En algún momento el aire cambió. Volvió la humedad. Volvió el olor a sal. Y con eso, volvió algo que no había notado que había perdido. La sensación de pertenecer. Aceleré el paso sin darme cuenta. Y no pasó nada. Ningún sonido detrás de mí. Ninguna presencia. Nada. Eso fue lo que finalmente me permitió correr. Los últimos metros los hice sin pensar, sin medir, sin detenerme. La salida apareció de golpe y la luz del exterior me golpeó los ojos con una intensidad que no esperaba. Caí de rodillas apenas crucé. Respiré con dificultad, sintiendo el aire frío del mar llenar mis pulmones como si fuera la primera vez. Me quedé ahí un buen rato, sin moverme, sin pensar, solo, existiendo. Cuando finalmente me levanté, miré hacia la entrada de la cueva. Seguía igual, oscura, silenciosa, vacía, como si nada hubiera pasado. Miré el diario en mis manos. Seguía ahí. Pesado. Real. Lo abrí. Las páginas eran las mismas. La escritura original seguía intacta. Pero la última hoja no estaba como antes. No decía registro completado. Ahora había una nueva línea, escrita con la misma tinta, pero no con la misma letra. Mi respiración se detuvo cuando la leí. Salida confirmada. Un escalofrío me recorrió entero, porque yo no había escrito eso. Cerré el diario de golpe y miré a mi alrededor. La playa estaba vacía, el mar había recuperado su ritmo habitual, el sonido de las olas volvía a ser familiar. Todo parecía normal, demasiado normal. Caminé de regreso sin mirar atrás. No volví a la cueva. No hablé de esto con nadie. No intenté buscar explicaciones, pero hubo algo que no pude evitar. Empecé a observar a las personas, en la calle, en el transporte, en cualquier lugar. No buscaba nada en específico, pero después de lo que vi, después de lo que sentí, era imposible no hacerlo, porque ahora sabía, con una certeza incómoda y persistente, que ellos no se esconden solo abajo. No del todo.
y que cuando el proceso se completa, no es el final, es el comienzo. Han pasado semanas desde ese día, tal vez más. He perdido un poco la noción del tiempo. No he vuelto a leer el diario completo, pero a veces lo abro, solo para revisar la última página, porque cambia. No siempre, pero lo hace. A veces aparece una línea nueva, a veces desaparece, y hace 3 días apareció algo distinto, algo que no estaba antes, algo que no puedo dejar de pensar, porque no es una observación, no es un registro, es una instrucción. De volver a la entrada. No sé qué significa, no sé si es para mí o para alguien más, pero desde que apareció, no he podido evitar sentirlo, esa misma sensación, la que tuve antes de entrar, como si algo me estuviera esperando. Otra vez. Conexión finalizada. Código Atlas 404.